Claude Monet es una figura central del impresionismo y bueno, sus contemporáneos son precisamente los grandes artistas que junto con él cambiaron el curso de la historia de la pintura. La pintura inicia a ser novedosa y moderna a partir de ellos. Acuérdense que teníamos como antecedente la pintura neoclásica y el rococó y todas estas pinturas muy figurativas, muy académicas. Los impresionistas van a venir a revolucionar esas ideas a partir de los temas y de la forma de pintar, ¿no? Y me gustaría empezar mencionando, por supuesto, al que sería como el patriarca del grupo de los impresionistas, que sería el gran Edouard Manet. Edouard Manet nació en París en 1832 y murió en París en 1883. Vivió 51 años. Él nació en una familia acomodada, su padre era un magistrado y sus calificaciones en la escuela no fueron lo suficientemente buenas para que él se formara como abogado, cosa que frustró un poquito al padre. Le gustaba mucho la pintura y su papá permitió que entrara al taller de Thomas Couture, un pintor académico muy bueno de la época, y ahí es donde inició su pintura, empezó a viajar mucho. Se fue a Italia y copió a Tiziano y a grandes artistas. Y en especial en su viaje a España, él se enamoró de la pintura de Velázquez, ¿no? Bueno, tenemos este maravilloso cuadro del desayuno sobre la hierba que Manet pintó en el año de 1863. Este cuadro causó muchísima polémica y muchísimo disgusto al plantear un desnudo femenino en un día de campo. Estábamos acostumbrados que los desnudos tenía que ser una diosa Venus. Entonces, pues una mujer sentada en un día de campo que se ha quitado la ropa era una gran vulgaridad y era una ofensa realmente fuera de lugar, al igual que su famosa Olimpia, que no es más que una prostituta de París, acostada en un diván a la manera de la Venus de Tiziano, ¿no? Estos cuadros generaron tanto escándalo y fueron rechazadas en el salón oficial que esto va a hacer que Manet le fascine a los pintores jóvenes y lo vean como el hombre atrevido que está haciendo cosas novedosas, etcétera, etcétera. Y todos los artistas jóvenes, y ahí hablamos de Monet, Renoir, Pissarro, Sislito, estos grandes maestros del impresionismo, se van a ir al Café Gerbois, donde se van a reunir siempre con Manet, y ese café es conocido hoy en día como la cuna del impresionismo. Ahí imagínense las reuniones en la avenida Clichy en París, en este gran café, y van a estar discutiendo estas nuevas ideas y estas formas de pintar y van a ir diseñando este cambio en las artes plásticas, en las artes visuales, etcétera, etcétera, ¿no? Duranty, el crítico de arte, en alguna ocasión fue violento en una crítica al trabajo de Manet y Manet se batió en un duelo con él, lo hirió, lo lastimó y después se dieron un abrazo y siguieron siendo tan amigos y siguieron trabajando juntos. Bueno, Camille Pissarro es otro de los artistas de este grupo. Él nació en Saint Thomas, en las Islas Vírgenes. Es franco-danés, nació en el año de 1830 y murió en París en 1903. Va a entrar al grupo al conocer a Monet cuando Monet estuvo en Londres. Justo está muy vinculado a la escuela de Barbizon. Son los primeros artistas que pintan al aire libre. Él era un poquito más un paisajista más clásico. Y a partir de conocer a Monet se convierte en este artista novedoso. Estamos viendo ahorita un cuadro que se llama Ciruelos en Flor, Primavera, de 1877. Y ya es un cuadro totalmente con la forma de pintar de los impresionistas, la forma de aplicar el óleo grueso, los colores puros, etcétera, etcétera, ¿no?
Otra obra suya, El jardín en Pontoise, de 1877, donde el manejo de la luz me parece realmente excepcional, ¿no? Él y Berta Morisot son los únicos dos artistas que van a participar en las 8 exposiciones de los impresionistas que hubo en la historia, ¿no? Ahora vamos a hablar de Alfred Sisley, o Sisley en francés, que nació en París en 1839 y murió en Moret-sur-Loing en 1899. A los 18 años, sus padres lo enviaron a Londres para que hiciera una carrera comercial, lo cual no le gusta, y se la pasó yendo a los museos a admirar específicamente la pintura de Turner y de Constable. A su regreso a Francia, ya obtuvo permiso de sus padres para dejar el comercio y dedicarse al arte, ¿no? Y llega al Café Gerboise, conoce a Monet, conoce a Manet y se inserta en este maravilloso grupo de los impresionistas. Aquí está el puente de Villeneuve-la-Garenne de 1872 y vemos todos los reflejos en el agua como lo hará normalmente Monet, ¿no? Al comienzo de la ocupación franco-prusiana de 1870, huye de París, se va a ir a Louveciennes y va a vivir muy cerca de Renoir y de su familia. Entonces ahí no hay rastros de la guerra, él está haciendo estos paisajes maravillosos y no le interesa la guerra. Después, en 1871, vuelve a establecerse en la aldea de Voisin y descubre que su taller había sido devastado por los prusianos. Y eso explica por qué hay muy poca obra de él antes de 1871. Aquí hay una presa, la presa de Molecy en la mañana, un cuadro de 1874. Y una regata en Molecy donde están todas las banderas y es un derroche de pinceladas y casi de abstracción lo que va a hacer ahí Sisley. Hay que recordar que cuando estos artistas están haciendo esto, pues van a ser terriblemente rechazados por la pintura académica, que no entienden esta libertad y esta nueva manera de pintar, ¿no? Vamos a continuar con Edgar Degas. Nació en 1834 en París y murió en París en 1917. Pintor, escultor y grabador francés. Degas, entre otras cosas, también era de una familia de comerciantes muy ricos. Su padre era un gran algodonero. El padre tenía en las provincias francesas de los Estados Unidos, o sea, en Nueva Orleans, oficinas. Él va a pasar grandes temporadas en Nueva Orleans y va a conocer todo este comercio. Sin embargo, su mundo es la pintura y se va a acercar a este gran grupo de los impresionistas. De Degas siempre hay que tener presente las bailarinas, ¿no? Hay algo que me fascina de Degas. Jamás nos pinta la escena de las bailarinas en escena bailando. Siempre es en la clase, aparecen de espaldas, aparecen agachadas, aparecen acomodándose el vestido, aparecen poniéndose las zapatillas o arreglándose un moño. Nunca es la gran escena de la danza, etcétera, etcétera, sino un poco la intimidad, la vida del mundo de la danza, ¿no? Bueno, hay este cuadro muy famoso que se llama l'absinthe, que es el ajenjo, esta bebida tan famosa en Francia en el siglo XIX, que tenía un altísimo contenido de alcohol y hierbas y todo eso, y por ahí dicen que era no solamente embriagante, sino alucinógena. Después fue totalmente prohibida, pero era una bebida que los impresionistas y los artistas usaban con singular alegría. Aquí esta mujer tiene su copa de ajenjo enfrente, el otro hombre que mira hacia otro lado. Les ves una especie de tristeza, están medio embriagados y, bueno, por supuesto el manejo de la luz, el reflejo en el espejo, etcétera, etcétera, es verdaderamente maravilloso, igual que la composición del cuadro.
Ahora vamos a hablar de Gustave Caillebotte. Quizá no es el más famoso del grupo impresionista, pero un artista clave en el movimiento. Pintor francés, coleccionista y mecenas, organizador de exposiciones, murió a la edad de 45 años. Caillebotte había roto los lazos con la pintura académica y con los salones anuales. Él hace su debut en la segunda exposición de los impresionistas en 1876, presentando 8 pinturas, haciéndose amigo del grupo, interesándose en estas novedades de la pintura que están haciendo los impresionistas. Aquí tenemos este famoso cuadro que se llama Los acepilladores de parquet, un cuadro de 1875, que propiamente no sería un cuadro impresionista, sería como nuevo realismo, pero bueno, el manejo de la luz en este salón y estos talladores de piso es un cuadro excepcional que va a impresionar muchísimo al público. Sin embargo, el tema central del cuadro son obreros reparando un piso de madera. Esto era considerado completamente vulgar. La crítica se le fue a la yugular, literalmente. Lo rechazan para el Salón de 1875 y Caillebotte obviamente cae con el grupo de los rechazados y los va a apoyar y va a exponer con ellos. Ahora estamos viendo las calles de París, un día lluvioso de 1877. Este está en el Art Institute de Chicago. Vean nada más cómo está el piso mojado de piedra de las calles de París. Es verdaderamente impresionante. Y bueno, les decía la importancia de Gustave Caillebotte porque él va a recibir una gran fortuna en herencia cuando muere su padre. Y entonces dedica su fortuna a apoyar a sus compañeros impresionistas. A todos les compra obra en el Salón de los Rechazados, los apoya, paga organizar exposiciones, paga los cócteles, paga las fiestas y sobre todo va a ser una gran colección. Gustave Caillebotte, cuando ya está enfermo y se va a morir, aunque muere joven, llama a una autoridad de cultura del gobierno de Francia y le dice: tengo toda esta colección del grupo de los impresionistas, claro que ya habían triunfado y era una colección importantísima. Y le dice al gobierno de Francia: yo puedo dejar toda mi colección en herencia al gobierno de Francia con una sola condición, con que se haga un museo para los impresionistas. Y fue en los años 80 que adaptaron la gran estación de trenes para hacer el gran museo del impresionismo, y gracias a Caillebotte existe todo este patrimonio en Francia y se me hace francamente un héroe del mundo del impresionismo, Gustave Caillebotte, ¿no? Muy bien, hasta aquí vamos a dejar a Monet y sus contemporáneos. Por supuesto, esto continuará. Este es el capítulo 1. En el siguiente capítulo veremos otros grandes artistas que acompañaron a Monet en su trayectoria. Y a todos los vamos a poder ver, no lo olviden, en Forum Buenavista, donde los estaremos esperando este verano en la gran exposición de Claude Monet. Muchísimas gracias.